Bueno, empezamos viendo una pequeña liebre. Vemos el pelaje rubio con vetas negras bien diferenciadas. Los ojos son marrones castaños y en las liebres se puede diferenciar la barriga blanca, un blanco bastante vivo. Y en la cola también el color blanco y negro que tienen en la cola están bastante bien diferenciados. Sin embargo, el conejo que vemos ahora también, un conejo de corta edad, vemos que tiene un pelaje totalmente gris uniforme por todo el cuerpo, orejas y prácticamente por la barriga y por la cola. Tiene la barriga algo más blanca y la cola también. Diferenciamos un poquito de gris del blanco, pero en las liebres ese color es muchísimo más diferenciado. Ahora vamos a ver de nuevo cómo vemos una liebre en medio del campo. Esta liebre es un poquito más mayor que la otra y podemos ver perfectamente los ojos castaños que tiene. Vemos una manchita blanca en la frente, que la tienen muchas liebres, no todas, y vemos el pelaje que tiene. Ya no es gris, es veteado, ¿no? Rubio con negro. La liebre, al ser del doble tamaño que el conejo, pues tiene el doble de poderío físico y no le teme a vivir a campo abierto, como en este caso. Bueno, pues vamos a ver la cama de una liebre, ¿vale? Esto es... Aquí es donde permanecen las liebres durante el día. ¿Vale? La liebre llega y escarba un poquito, ¿vale? Normalmente aprovecha un poquito de forrajillo, etcétera, para estar un poquito más protegida, pero si no, a campo abierto. Si no hay forraje, a campo abierto, ¿vale? Entonces llega y escarba un poquito y escarba para acá, y ahora coge y mete el culo aquí y se queda con la cabeza aquí, preparada para si tiene que salir corriendo en cualquier momento, ¿vale? Esto es lo máximo que hace una liebre, ¿vale? Una cama, que es donde permanecen durante el día durmiendo, ¿vale? Los conejos no, los conejos hacen madriguera, algunas veces duermen fuera de la madriguera durante el día, pero es diferente a la cama de la liebre. El conejo siempre busca meterse debajo de forraje. El conejo no va a estar tan destapado. Y ya digo, aquí porque ha pillado un poquito de hierbita, si no, la hace en medio de ahí, y ahí en medio está la liebre, ¿vale? Siempre la liebre busca un campo más abierto, ¿vale? El conejo siempre tiene que tener el perdedero cerca, es decir, o mucho forraje o un majano, que es el sitio que se le hace, el ser humano le hace unos resguardos que se llaman majanos, o las madrigueras. Bueno, pues esto es muestra de conejo. Estos son escarbaduras o hechíos de conejo. Ellos escarban un poquito y en busca de raíces y tal. No suelen ser de gran profundidad y es una pequeña escarbadura, ¿vale? Aquí vemos otra, ¿vale? Escarban un poquito y mira cómo está esto. Estos son pisadas de conejo, ¿vale? Está todo trillado. Está todo trilladito de los conejos. ¿Ves? Aquí hay otra escarbadura o hechío. ¿Ves? Es una pequeña escarbadura y la tierrecita detrás. Ellos eso lo hacen para buscar raíces, etcétera. Aquí hay otra. Se ve lo que es el agujerito y es como una cama de una liebre, pero en miniatura. Estrecha y eso lo hacen los conejos para buscar raíces y algo que huelen ahí para comer. Esto y los cagarruteros es las muestras de conejo. Bueno, pues aquí podemos ver rastros de conejo, ¿vale? Estos tienen la malla puesta y se han comido, porque a ellos les gusta mucho, son roedores y les crecen los dientes y los tienen que gastar. Además parece que les gusta la corteza del naranjo, ¿vale? Justo donde no está la tela metálica es donde ellos han podido roer. Si no tuviera la malla, roen todo alrededor y como la vida del árbol va por la corteza, lo secan.
¿vale? Hay que ponerles protectores. Y aquí está la muestra de los conejos. Ellos suelen hacer caca o en cacarrutero, o sea, en sitios determinados donde se le acumulan los excrementos. A ellos les gusta siempre hacer caca en los mismos sitios. Estas bolitas son los excrementos de los conejos. Bueno, pues aquí vamos a ver ya cómo se desencama una liebre adulta. Está en una cama durante el día, estaba ahí bastante al descubierto y vemos como el pelaje rubio y el color blanco de la cola pues son bastante contrastados. Ellas no temen a correr a campo abierto, se sienten seguras con su capacidad de correr. Ahora vamos a ver un conejo que sale debajo de ese palo, justo enfrente, ¿de acuerdo? Es la forma donde se suelen meter los conejos, que suelen estar siempre cerca de algún sitio donde se puedan proteger, ya que su capacidad para correr es muchísimo menor que la de la liebre, bastante menor. Ellos tienen un sprint y se acabó, lo que la liebre tiene muchísima más resistencia. Bueno, pues aquí ya vamos viendo en el ambiente que viven los conejos. Vemos que hay 3 que viven en armonía, sin problemas, y ellos siempre están en zonas así, con vegetación, matorral, zarzas, piedras, donde ellos se puedan sentir protegidos. Vemos la tonalidad gris predominante que tiene el conejo, frente a la liebre, que tiene un contraste, por ejemplo, de la cola, blanco y negro, bastante contrastado, y luego no se permiten unas a otras. Aquí podemos llegar a ver hasta 4, pero es porque acuden a un punto de comida. Normalmente las liebres, como ya vemos, como estamos viendo ahora mismo, no se toleran y es muy difícil ver 2 juntas, solo en momentos puntuales de apareamiento, ¿vale? En la forma de criar, los conejos paren en gazaperas, que son unos agujeros con 50-60 centímetros de profundidad, donde casualmente tengo un vídeo donde he grabado a una coneja que acude a la gazapera a amamantar a las crías, y ahora mismo voy a poner la tarjeta o el enlace directo al vídeo que ya tengo, ¿vale? Normalmente los conejos paren 4, 5, 6, frente a las liebres que suelen parir 1, 2 o 3, ¿de acuerdo? Las liebres paren en medio del campo, en lo alto de la tierra, y como mucho las crías pues se cobijan muy escasamente, porque ya que están en lo alto de la tierra, a lo mejor en una cama antigua de una liebre como mucho. Y ya digo que las liebres no se toleran, se pelean, como vamos a ver ahora mismo. Y bueno, cuando paren las liebres, pues por la noche acuden, llaman a las crías, y las crías les responden y ya se encuentran con ellas para amamantarlas, frente a las conejas que acuden a la gazapera a amamantar a sus crías. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo, y el que sabía las diferencias, pues espero que le haya gustado las imágenes. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.